Feliz jueves para todo. Hoy es día 8 del mes de febrero del año 2024. Le estamos desde ya pidiendo al Señor que derrame su gracia, su bondad y su misericordia sobre todo lo que nos están escuchando. La lectura correspondiente al día de hoy, comenzamos con la primera lectura, está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 13. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros. Su corazón ya no pertenecía por entero al Señor como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarte, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolos de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camos, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolos de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban en honor a sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte apartado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de las manos a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 105 dice: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparezcaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus brazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 7, versículo del 24 al 30. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un demonio impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor. Pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que caen, que tiran los niños. Y él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Una palabra que hermosísima, que nos deja tremendo mensaje. Cuando hemos leído la primera lectura,
que nos habla del rey Salomón, que era hijo del rey David. Cuando vemos un poquito más atrás en el capítulo 3, vemos que el rey Salomón tuvo un profundo sueño en el que le pedía al Señor que él necesitaba ayuda para poder gobernar un pueblo tan numeroso. Era un pueblo incontable de grande. Él se sentía un poco nervioso, asustado, me imagino. Y allí el Señor le dio, a través de aquel sueño, le otorgó la sabiduría y la inteligencia. Dice la palabra que más que a ningún otro hombre antes que él. Pero le refirió algo, que se mantuviera fiel a las leyes, a los preceptos, a los mandamientos del Señor. Pero a pesar de que Dios le advirtió a Salomón, Salomón sencillamente dice la palabra que se desvió su corazón a dioses extranjeros, a dioses falsos. Lamentablemente esto es lo que muchos de nosotros hacemos. Desviamos el corazón, esa mirada la desviamos del Señor. Y muchos ni siquiera nos damos ni siquiera cuenta, porque creemos que por servir en un grupo es suficiente, que por servir en el altar es suficiente. Ya tengo el cielo ganado. Cree que porque Dios te use como un instrumento en X momento, ya estoy salva, o soy puritana, o soy un ángel, o porque tome buenas decisiones, pero decisiones a mi favor. Pero resulta que esas decisiones no fueron agradables a Dios. Resulta que lo que estoy haciendo no es agradable a Dios. Y déjame decirte algo, que no basta con decir Señor, Señor, si tu corazón está lejos, desviado del Señor. La palabra del Evangelio nos lo dice, no basta con decir Señor, Señor. Es más, el libro de Proverbios va mucho más allá y nos dice, Proverbios capítulo 26, versículo 11, como el perro vuelve a su vómito, el necio insiste en su estupidez. Wow. Es sencillamente estúpido conocer del Señor y desviar el camino. Es algo no inteligente, porque dice segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 21, más vale no haberme conocido el mundo de justicia y conocerme y dejarme. Es decir, no es buena decisión alejarnos del Señor, porque con el Señor lo poseemos y lo tenemos todo, Las cosas que no te salen como muchas veces nosotros queremos que nos salga, pues es normal, es natural. Pero en eso hay un crecimiento y tenemos que seguir hacia adelante. Lo que Salomón hizo fue que desvió su corazón del Señor, desvió su mirada, su caminar, por agradar el poder de la lujuria o de la carne o de la tiniebla, del maligno, llámele como tú le quieras llamar. Pero de esta enseñanza aprendemos varias cosas. De por sí son siete cosas importantes. Primero, cuando vemos en el capítulo 3 que Salomón busca al Señor, entonces cuando nosotros buscamos de corazón a Dios, Dios siempre está ahí para que nosotros lo encontremos. Se deja encontrar, no tarda en llegar. Segundo, las personas que agradan a Dios, Él la bendice. Por ejemplo, a Salomón le otorgó sabiduría e inteligencia porque Salomón desde el principio quiso agradar a Dios. Después vino y se desvió, pero al principio quería agradarlo. Y por eso el Señor le otorgó sabiduría e inteligencia. Tercero, Dios nos guía y nos capacita para realizar la tarea o los planes que Él tiene en cada uno de nosotros. Yo soy testigo fiel de eso, porque mi capacitación predicando la palabra como
como el Señor me ha llevado a diferentes lugares, a diferentes países, sencillamente Él me capacitó a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él cuando quiere algo lo hace y lo hace perfectamente. Él es que nos capacita. Por eso capacitó a Salomón en ese momento para que tomaras ávidas y bellas, hermosas decisiones, que fueran decisiones justicieras. Cuarto paso. Como hizo Salomón, comenzó bien, pero terminó mal. Aunque nosotros hayamos comenzado bien en este camino, no significa que logremos llegar hasta el final agarrado de la mano del Señor. Es tu decisión y la mía poder llegar hasta el final. Necesitamos seguirnos manteniendo, necesitamos seguir en ese contacto de tú a tú con el Maestro para poder un día verdaderamente heredar el reino de los cielos. Quinto, podemos pedir protección divina, pero si voy a actuar fuera de los designios del Señor, estaré fuera de su gracia. Y aunque Dios quiera ayudarme, pero Él no da libertad. Si tú decides apartarte del Señor, entonces no esperes su protección divina. Por eso nos pasan cosas que decimos, ¿por qué me pasó? Claro, estábamos desviados del camino del Señor. Sexto, tenemos que saber a quién tener a nuestro lado, a nuestro alrededor, porque podría influir de una manera negativa o positiva. Podría influir para que tu fe se discrimine o se incremente. Puede influir de tantas maneras diferentes porque nos dejamos conducir muchas veces por el que está a nuestro lado, a nuestro alrededor, por no hacerlo sentir mal o por lo que sea. Se nos olvida que Dios tiene que ser primero. Y séptimo, vivirse en la gracia de Dios sencillamente no tiene sentido ya que lo está conociendo. Y dejarlo no tiene sentido. Sin importar las metas que haya cumplido, sin importar la educación a la que llegaste, sin importar qué tan líder sea, sin importar los planes o la mucha riqueza que tenga, dejar a Dios no tiene sentido. Necesitamos seguir y continuar y continuar y seguir hacia adelante. En una ocasión cuenta un relato que una hija desobediente salía de la casa apresurada para irse a las fiestas con los amigos. La mamá salió corriendo, la alcanzó en el auto, es decir, se estaba montando la joven y la mamá le dice, mi hija no haga eso, y ella, claro, desobediente. Al final la mamá le dijo, pues vete con Dios, vayan con Dios. La respuesta de ellos fue, Dios irá en el maletero porque aquí el carro va lleno. Ellos se fueron, desobedientemente se fueron, ella, la hija con los amigos. Ellos tuvieron un accidente catastrófico en la que todos murieron. La sorpresa de todo esto es que cuando llegó la policía, llegaron los bomberos, y cuando los bomberos abrieron el maletero de atrás, donde se guardan las maletas, se sorprendieron, porque el carro había quedado hecha una chatarra, todos habían muerto, mas sin embargo en el maletero iba un paquete de 24 huevos, 2 docenas de huevos, y quedaron instantáneos y no se rompió ninguno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque aquellos jóvenes desobedientes dijeron que Dios no tenía espacio adelante, sino que se fuera atrás al maletero. Y sencillamente él es obediente y se fue al maletero. Los huevos quedaron intactos. Es un refrán que dice la gente, pero es totalmente una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está tu riqueza. Y si tu corazón está el Señor contigo, es la mayor y más bella riqueza que podemos nosotros experimentar, tener, captar.
Vamos a buscar de Dios ahora que podemos. Vamos a buscar de Dios ahora que todavía tenemos vida y hay tiempo. Vamos a nosotros a dejar que Dios more en nuestros corazones y agradarle en todo el sentido de la palabra, porque cuando le agradamos a Él, tenemos protección divina y todo es posible para el que cree. Que Dios en sus ricas, bellas y hermosas bendiciones te siga protegiendo hoy, mañana y siempre. Amén.